Hola amigos, sean bienvenidos a esta segunda parte del video sobre el tema o fundamentos de qué es los tipos de corriente. En este caso pues vamos a hablar la segunda parte de la corriente directa, ya que en el primer video pues exploramos y hablamos un poco de la corriente alterna. Bueno, entonces en este caso vamos a hablar de la corriente directa. ¿Pero qué es la corriente directa? Entonces la corriente directa se caracteriza porque el sentido o valor de tensión es constante. Pero ¿esto a qué se refiere? Normalmente en los libros encontramos este gráfico de voltaje en función del tiempo. Encontramos una línea constante, es decir, una tensión constante. En este caso pues vamos a poner por ejemplo la de una pila de 1.5 voltios, que es normalmente la que uno utiliza pues para los equipos o los controles remotos. Aquí vemos que el voltaje es de 1.5 y es constante, es decir, no hay una variación de polaridad. En este caso es 1.5 voltios, no hay una variación. Esto para un tipo de tensión ideal. Y cuando hablamos de ideal es que pues, la tensión lo más posible. Los ingenieros, los que fabrican componentes electrónicos, siempre procuran pues, que la tensión que alimenta esos aparatos electrónicos siempre sea lineal, sea una forma horizontal y sea así, que no tenga interferencias que puedan de pronto alterar los componentes electrónicos. En el caso de la corriente alterna pues veíamos algo contrario, que era que su polaridad iba cambiando. Ese es en el caso de la alterna, de que había algo muy diferente. En la directa siempre hay como una polaridad definida, entonces esa es como la diferencia. Las ventajas de la corriente directa es que pues como su polaridad está definida y es constante, pues puedes trabajar o se utiliza en la mayoría de los componentes electrónicos que vemos hoy en día, como los integrados, los diodos, los transistores, que tienen una polaridad definida y pues se necesita que la tensión sea constante y sus valores no estén cambiando porque pueden dañar los componentes electrónicos. Normalmente las iniciales, las que podemos observar en algunos instrumentos de medición o en algunos planos, es de DC, que es Direct Current, que es el indicativo, o también con CC, que es corriente continua. También los podemos encontrar en algunos dispositivos de medición con esta línea horizontal y unos punticos, lo que nos indican que estamos hablando de corriente continua o corriente directa, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta estos conceptos a la hora de entrar a hacer mediciones en ciertos componentes electrónicos para localizar ciertas averías. Bueno, pero entonces esto es en la parte de teoría. Vamos a hablar un poco en la práctica. Y en la práctica pues tenemos el ejemplo de la pila, en este caso una pila de 1.5 voltios. Le vamos a hacer una medición, puede ser una pila, puede ser una batería de un carro, puede ser una batería de un OPS, puede ser la salida de voltaje, en este caso pues de este adaptador de corriente de un portátil, que ya lo mostré en la primera parte. Ahora les voy a explicar de qué vamos a hablar. Puede ser la medición en esta parte. Entonces lo primero que vamos a hacer es la medición. Para ese caso vamos a utilizar este multímetro, que ya en otro video ya lo pudieron apreciar. Vamos a manejar el mismo y en este caso lo vamos a encender y vamos a colocarlo en la escala de voltaje directo. En este caso vamos a colocarlo en la escala de 2, porque la pila que vamos a hacer la comprobación es de 1.5, entonces no se sobrepasa. La pueden colocar en 20, no hay ningún problema, trabaja igual. Algo que pueden apreciar acá, que aquí dice B, si la alcanzan a apreciar con la cámara, dice B y tiene una raya horizontal y 3 puntos, los que nos indica que es un tipo de corriente directa. Aunque aquí realmente lo que vamos a medir es la tensión, pues les hablo de este concepto de corriente directa. Lo que vamos a hacer aquí es la medición de la tensión, o sea, voltaje. Aquí lo que nos va a marcar es un voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el positivo. Vamos a coger aquí el positivo aquí y vamos a colocar el negativo acá, y nos marca 1.52, es decir 1.5 voltios. Es decir, esta pila está en perfecto estado, no hay ningún problema. Aquí vemos que normalmente las pilas, las baterías, los dispositivos que tienen corriente directa tienen cierta polaridad y nos trae un indicador. En este caso nos dice que es positivo y aquí nos dice negativo, cosa que no ocurre en los de corriente alterna, que no nos dice o no nos muestra una polaridad definida. Entonces aquí cogí la pila y marqué acá
y me marcó 1.5. Si yo cambio la polaridad, cambio la pila en esta forma, igual y vuelvo hago la medición, me va a marcar menos 1.5. Es decir, invierto la polaridad aquí, igual me sigue marcando 1.5. Pero cuando yo hago esto, aquí yo me doy cuenta, un ejemplo, que de pronto puede ser que las puntas en tal caso estén en mala posición. Es decir, que si por error usted colocó el positivo acá, en esta punta donde dice con, que sería el negativo, y acá, pues no me marcaría normalmente ese valor erróneo. Un ejemplo, volvámoslo a hacer. Aquí yo coloco supuestamente el positivo con el positivo, y acá el negativo con el negativo. Si bien me va a marcar menos 1.5 voltios, ¿cómo puede ser eso de menos 1.5 voltios? Entonces aquí yo me doy cuenta que tendría que marcarme 1.5 voltios, pero entonces aquí me doy cuenta que la polaridad de las puntas está mal. Entonces la vuelvo y la acomodo, puesto que en el COM va el negativo y acá el rojo va donde dice B. En este caso nos muestra la letra B, que sería lo correcto. Bueno, aquí ya hicimos la medición de esta pila y se encuentra en perfecto estado. Ahora vamos a hacer otra medición que yo sé que es muy común y que más de uno pues tiene en su casa un equipo portátil. Vamos a hacer la medición en este caso de este adaptador de corriente. Pero primero vamos a observar algo característico en estos dispositivos, que es, ya en el primer video observamos que nos decía que 100 a 240 voltios de alterna. Más abajo nos dice que output o salida, en este caso tiene una salida de 19 voltios, nos muestra una línea horizontal y 3 puntos, lo que nos indica que ya transforma de AC a DC, y ahí podemos hacer la medición de corriente directa a 3.42 amperios. Esto de los amperios, que es referente a la corriente, en otro video tutorial les mostraré cómo hacer las mediciones de la corriente. Por ahora vamos a ver la salida de este adaptador. Aquí nos decía que el adaptador, su salida es de 19 voltios, entonces vamos a medir la salida de este adaptador. Aquí ya lo tenemos conectado. Vamos a hacer la medición, vamos a colocarlo en la escala de 20, aquí ya no nos sirve 2 porque ya se sobrepasa. Vamos a colocar en la escala de 20 y vamos a utilizar el mismo concepto. En este caso vamos a colocar el negativo en esta parte. Normalmente los dispositivos o los adaptadores, el negativo va en esta parte que está acá, esta parte plateada, y el positivo va en el centro. Entonces vamos a medir, aquí nos marca 19.36, aunque aquí nos dice 19, pues normalmente porque no tiene carga, pues no se ha bajado el voltaje, nos indica pues que está funcionando sin ningún problema. Y si alcanzan a apreciar, aquí dice 19.36, aquí no hay una variación de voltaje, es decir, así sean décimas de voltaje, no hay variación, siempre es como constante. Entonces esto es como una fuente ideal. Lo que refiere es que el voltaje no esté cambiando, porque si cambia pues se altera y algún componente puede dañarse que vaya conectado aquí. Entonces esto es lo importante de la corriente directa. No ocurre lo mismo con la corriente alterna cuando hacíamos las mediciones, en este caso del cable, que cambiaba, hay unas fluctuaciones y cambiaba. Entonces como un poquito también la diferencia de esta parte. Bueno, una vez que hemos realizado esta parte de la medición de corriente directa, hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando hacemos mediciones ya sea de corriente alterna o de corriente directa, siempre hay que tener ciertas precauciones. En este caso, como es un voltaje muy bajo, pues no hay ningún problema de hacer esto que estoy haciendo yo aquí. Pero si estamos hablando de corriente directa de valores de 200, un ejemplo, puede ser de 200 voltios, 100 voltios, 50 voltios, pues lo prudente no es hacerlo directamente tocando las puntas. ¿Por qué? Porque ese tipo de corriente puede lesionarlos o puede ocasionar una lesión. Entonces para eso pues normalmente uno ya tiene que protegerse un poco mejor. Cuando yo les hablaba de lo de la corriente directa, la ventaja que tiene la corriente directa es la siguiente, que como tiene un valor constante y su polaridad no cambia, pues es muy indispensable en el uso de los componentes electrónicos para que estos componentes electrónicos puedan trabajar. Normalmente la mayoría de los componentes electrónicos tienen una cierta polaridad, entonces hay que respetar esta parte, y asimismo pues como tiene una polaridad, asimismo hay que ubicarlos. Es el caso por ejemplo de este condensador electrolítico, que nos dice que aquí es el negativo y aquí en el otro lado normalmente es el positivo, y eso lo encontramos en la mayoría de las tarjetas electrónicas, donde nos indica cuál es el negativo y cuál es el positivo. Como ven, aquí hay una polaridad definida y es importante respetarla para que el componente trabaje como debe ser.
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ya que la mayoría de las reparaciones que se hacen en los equipos electrónicos pues tienen que ver con corriente directa como tal. O sea, las mediciones que se van a hacer mucho más adelante, que la vamos a hacer en estos videos, vamos a hacerla con corriente directa. Entonces es indispensable conocer este concepto y por qué es tan importante saberlo, para no en algún caso averiar una pieza o dañar algún componente, algún electrodoméstico o equipo de estos parecidos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer las mediciones. Entonces espero que este video tutorial haya sido de su interés. No olviden dejar sus comentarios y si quieren aportar un poco pues también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo trato de resumir en lo posible este video tutorial, ya que los temas de electrónica o de este tienen mucha tela para cortar, entonces sería un video muy aburrido si lo hiciera muy largo. Espero verlos pronto, chao, se cuidan.